¿Qué más hay que enseñarles? Los jóvenes conversos deben ser enseñados de que han renunciado a la propiedad de todas sus posesiones, así como de sí mismos. Hermanos, como el joven rico le dijo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme. Nosotros somos como administradores de todos los bienes de Dios. Todo es de Él, todo es de Él. Entonces es importante que sean enseñados que han renunciado a todo. Si no han hecho esto, no son cristianos. No se les debe permitir pensar que cualquier cosa les pertenece. Su tiempo, propiedad, tu tiempo, propiedad, influencia, facultades, cuerpos o almas. No sois vuestros, dice la palabra de Dios, porque habéis sido comprados por precio. Todo pertenece a Dios y al someterse a Él, hicieron una entrega libre de todo a Él, para ser gobernados y dispuestos por su voluntad. No tienen derecho a gastar ni una hora como si su tiempo fuera propio. No tienen derecho a ir a ningún lugar ni a hacer algo para sí mismos, sino que deben considerar todo como dispuesto por Dios y emplearlo para la gloria de Él. Por eso dice la palabra de Dios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos y haciendo todo conforme a la voluntad de Él en todo lo que hacemos. Si no lo hacen, no deberían llamarse cristianos, porque la idea misma de ser cristiano es renunciar hacia sí mismo y convertirse por completo en un consagrado a Dios. Un hombre no tiene más derecho a retener algo de Dios de lo que tiene de robar o actuar de manera fraudulenta. Es un robo en el sentido más amplio de la palabra. Es un crimen mucho más grande de lo que sería para un empleado en una tienda tomar el dinero de su empleador y gastarlo en sus propias pasiones y placeres. Quiero decir que para un hombre retener algo de Dios es un crimen mayor contra él que el que un hombre puede cometer contra su semejante. En tanto que Dios es dueño de todas las cosas en un sentido infinitamente mayor que el hombre pueda ser el dueño de cualquier cosa. O sea, cuando retenemos de lo que es de Dios y no lo usamos para la obra de Dios, o no lo usamos para lo que es su voluntad. A eso se está refiriendo, hermanos. Y la iglesia de Cristo nunca tomará una posición elevada, nunca se desenredará del mundo, nunca podrá avanzar sin estas continuas declinaciones y retrocesos, hasta que los cristianos y las iglesias en general adopten la postura y la sostengan de que es igual de importante disciplinar a un miembro de la iglesia por negar su mayordomía como por negar la divinidad de Cristo, y que la avaricia probada con justicia excluye tan seguramente a un hombre de la comunión como el adulterio. Esto es, que es tan malo el ser avaro como un adúltero de aquel que no quiere servir para las cosas de Dios. La iglesia es muy ortodoxa en cuanto a conceptos, pero muy hereje en la práctica. O sea, como quien dice, la teoría sí son muy ortodoxos, pero en la práctica como que no les importa. Pero llegará el momento en que la iglesia será igual de vigilante en proteger la ortodoxia en la práctica como en la ortodoxia en la doctrina. Y tan pronto para expulsar a los herejes en la práctica como los herejes se corrompen las doctrinas del Evangelio. Ortodoxo quiere decir correcto, muy estricto en decir esto se cree y en esto no se cree. De hecho, es mucho más importante. El único propósito de la doctrina es producir la práctica. Y no parece ser comprendido por la iglesia que la verdadera fe obra por amor y purifica el corazón. Que la herejía en la práctica es prueba concluyente
de herejía en el sentimiento. ¿De qué está hablando aquí de esto, hermanos? Bueno, de que del uso del dinero, hermanos. Del, cuando habla de mayordomía, habla que cada uno de nosotros somos administradores de los bienes de Dios. A eso está refiriéndose. Somos administradores. Por eso sacaba el ejemplo del empleador que tiene a alguien en una tienda. Tiene a la persona que maneja la tienda y esa persona que maneja la tienda tiene que darle cuentas al dueño de la tienda cómo gastó el dinero, cómo lo invirtió, cómo lo usó y después tiene que darle a Dios cuentas o al dueño de la tienda cuentas de cómo le dio eso. Y que él como empleado de la tienda no tiene derecho de gastar el dinero en sus placeres y pasiones personales porque no es dinero de él, es dinero del dueño de la tienda. Entonces está diciendo que es más grave que utilizar el dinero de Dios para lo que yo quiera y respectivamente cuál es la voluntad de Dios, que el de una persona que trabaja para una tienda, usarlo para lo que él quiere. A eso se está refiriendo, hermanos. Que todo es de Dios y que la manera que nosotros usamos el dinero debemos siempre tener en cuenta de cómo usarlo en la voluntad de Dios, de qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en el uso del dinero. A eso le refería hace unas semanas. De ahí nace el presupuesto, hermanos, de cómo voy a gastar yo el dinero, cómo Dios quiere que yo gaste el dinero, cuánto es lo que Dios me está dando, cómo lo voy a utilizar. Y de ahí viene todo, nace de Dios, de cómo quiere que yo gaste. Él es el dueño de la tienda, de tu dinero, y cómo quieres que tú gastes ese dinero. La iglesia es muy rigurosa en cuanto a la doctrina correcta y muy descuidada en cuanto a la vida correcta. Esto es absurdo. Ha llegado a esto que la iglesia de Jesucristo se conforma con conceptos correctos en algunos puntos abstractos y nunca reduce su ortodoxia a la práctica. Esto es, que en papel la gente puede creer correctamente, pero que la práctica no les importa, cuando realmente lo que importa es en la práctica, porque al final en el día del juicio no se nos va a juzgar por lo que dice que nosotros creíamos, sino por nuestras obras, por lo que hicimos, por la práctica. Eso es lo que le va a dar testimonio de lo que creímos. Entonces, hace mal cuando la iglesia pone mucho énfasis en que crean en los conceptos correctos, pero descuidan la práctica de ello. Que ya no sea así. Ya es hora que estos asuntos se corrijan. Y la única manera de corregirlos es empezando bien con aquellos que están iniciando en lo espiritual, con los nuevos convertidos. A los nuevos conversos se les debe decir que son igualmente dignos de la condenación y que la iglesia no puede y no mantendrá comunión con ellos si muestran un espíritu codicioso y hacen oídos sordos cuando todo el mundo pide ayuda, como si estuvieran viviendo en adulterio o adorando ídolos diariamente.